Muy buenas noches a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Ángel Antonio Ruiz Lavoy. Soy el director asociado de Arte y Cultura del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College. Estamos aquí en uno de nuestros nuevos series de Afternoon Tertulia. En el día de hoy, este Afternoon Tertulia se enmarca dentro de la celebración de Body Mix. Body Mix es un evento que se celebra en compañía de Teatro SEA, Teatro Latea y el Clemente Soto Vélez. Es un evento de un mes completo en el que básicamente se celebra las aportaciones de los y les puertorriqueños en los Estados Unidos. En el día de hoy, nuestro Afternoon Tertulia está dedicado específicamente a San Juan Queer, es el tema para la noche de hoy. Eh, este año Borimix se dedica a los 500 años de la fundación de nuestra ciudad capital. Por lo tanto, queríamos hablar de los sujetos que participan y que hacen de la ciudad un espacio vivo, que transforman la ciudad. Entonces, para eso tenemos hoy el honor de contar con dos panelistas de lujo. Primero de ellos, Javier Laureano, a quien muchos de nosotros conocemos gracias a ese importante libro que Javier escribió y con el que tengo una relación bastante cercana, que es San Juan Gay, creación de un espacio urbano de 1948 a 1991. Javier, además de eso, como historiador, trabaja en su segundo libro, que es un libro sobre la historia del SIDA. Para acompañar a Javier en esta conversación tenemos a Celiani Rivera. Ella tiene un doctorado en comunicaciones y media de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. También fungió como director del LGBT Center de NYU por un tiempo y ha sido profesor adjunta de varios sitios. Actualmente labora en centro como Research Associate, así que estamos contentos de tenerlos aquí a los dos. Entonces, sin más, les voy a dejar con Javier Laureano, quien va a tener a cargo la presentación de la primera parte. Luego va Celiani y seguido de eso vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si van a su menú abajo van a poder ver que dice Q&A. Ahí, por favor, van escribiendo sus preguntas hacia el final de la presentación y le vamos a pasar las preguntas a Javier y a Celiani. Sin más, los dejo con Javier y que disfruten esta interesante, importante presentación en la noche de hoy. Muchísimas gracias, Ángel Antonio, y saludos a todos, todas y todes. Gracias por la invitación para compartir con ustedes hoy. Ángel Antonio, entiendo que va a presentar un PowerPoint que yo le envié. Exacto, gracias. Es larguísimo el PowerPoint, yo espero hacerlo lo más rápido posible. Originalmente era nada más que 4, pero siguió creciendo. Vamos a la primera, a pasar la página en la presentación. Eh, mi investigación tiene que ver con la creación de una cultura gay urbana o queer urbana en San Juan a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que hablar también de lo que había antes. No todo surgió, como sabemos, de momento, como una explosión, sino que han sido procesos. Aquí hay algunos casos en esta primera visual que ven de diferentes personas que en el caso de Ramonita Tirado, en el 1913, en el barrio nuevo de Bayamón, la apresan, la cogen presa. Había estado 30 años viviendo como mujer, como Ramonita Tirado, en Bayamón. Y esto es en el 13. O sea que desde finales del siglo XIX, no en San Juan, en Bayamón, Ramonita tenía una vida como mujer y según las noticias que leí, pues haciendo oficios de mujer, debido a un altercado que tuvo con un vecino, el vecino la delata a la policía en un espectáculo público la arresta, más de 100 personas estaban presentes,
le hacen lo que le llaman un examen médico facultativo para ver sus genitales. Resulta que los genitales eran, según el médico del momento, pues decidieron que era varón, le recortaron su trenza, una trenza que ya había tardado décadas en crecer, le quitaron toda la ropa de mujer, lo vistieron, lo humillaron vistiéndola de hombre, y regresa como una especie de procesión de la jefatura de la policía de vuelta a Barrio Nuevo y Bayamón, vestida como hombre y como Ramón Tirado. O sea que ya desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y del presente, pues tenemos diferentes casos. Aquí lo pueden ver. También está en el libro San Juan Gay, que lo pueden adquirir luego para que vean más detalle de todos estos casos. No voy a entrar en cada uno de ellos porque estaríamos toda la noche. Vamos a continuar con la próxima. Vamos a continuar sí, con la próxima. Además de esta, la primera etapa, pues yo la corro, lo divido en 4 etapas. Esta creación de una cultura urbana queer en San Juan, lo divido, como había dicho, en 4 etapas. La primera comienza en la Segunda Guerra Mundial, justo cuando también empiezan a surgir circuitos y barrios gay o queer en San Francisco, en Nueva York, también en San Juan. Se empieza a ya crear una cultura gay más fija a partir de la Segunda Guerra Mundial. Del 55 al 58, un tema interesantísimo es que la televisión en Puerto Rico surge en el 54 con WKQ Telemundo y Guapa, el Canal 4, con poco tiempo uno del otro, o sea que es el año 54. Ya en el 55 tenemos a Américo Castellanos como Floripondia, que me enteré hoy que es Floripondia de la Mermelada. Yo no sabía que era Floripondia de la Mermelada, el nombre de Floripondia, tiene un apellido. O sea que la historia queer uno la está descubriendo y armando todo el tiempo. O sea que no sería absurdo llamar la verdadera historia queer de San Juan, la verdadera y última, y eran como las novelas de caballería medieval que pensaban que eran las historias oficiales y lo último. O sea, estas historias pues son fragmentadas, se siguen haciendo según uno va investigando. Hoy mismo descubrí algo nuevo. O sea que la historia queer, y ninguna historia en realidad es tan fácil decir que es verdadera y final y única y que yo tengo la verdad y más nadie la tiene. O sea que es un proceso de tanteo, de descubrimiento y de lucha con la desmemoria también, que es una herramienta queer que luego podemos hablar de ella. Pues ya en el 55 al 58, poco tiempo después que comienza la televisión en Puerto Rico, tenemos a Floripondia, un personaje trans de Américo Castellano, que se considera el primer personaje femenino de la televisión puertorriqueña. Obviamente un brown face horrible, lo tenemos ahí por Paquito Cordero. Vamos a continuar. Ya en el 56, poco tiempo después, 2 años después de que comienza la televisión en Puerto Rico, tenemos a Mirta Silva, que comienza a transmitir desde la ciudad de Nueva York. Esa relación entre la ciudad de Nueva York y San Juan es continua, aunque hay gente que la niegue, sobre todo en San Juan. Yo entrevisté gente que decía que aquí no teníamos nada que ver con Nueva York ni con Chicago, que Puerto Rico había tenido su propia cultura gay como una especie de burbuja. Sin embargo, yo descubrí todo lo contrario, que había todo el tiempo una comunicación. En el caso de Mirta Silva, en el 56 ya transmitía desde Nueva York Una Hora Contigo, y como parte de Tira y Tápate, Madame Chencha comienza ya desde el 56 en su sección de chisme, que es una precursora de la Comay, terrible personaje, pero en la cultura popular de Puerto Rico tenemos este tipo de personajes y en la cubana también. En Tira y Tápate ya ella desde el 56 empezaba a hablar de posibles personas homosexuales, y lo delataba. También, como parte del trabajo de ella en la televisión, invitó a Bruno Le Fantastique, que es un personaje gay que hacía de transformista, hacía trabajo transformista ya en los años 50, y ella lo invitó. Tenía la mitad del cuerpo como mujer, la otra mitad como varón, y ella lo entrevistaba a veces como varón, a veces lo entrevistaba como mujer. Interesantísimo el caso de Bruno. Luego lo vamos a ver. Continúa, Ángel Antonio, por favor.
Baby Martel, también en los años 50, un caso interesantísimo, una familia rica de Ponce, tiene un hijo abiertamente gay, como le decían en Ponce y en Puerto Rico en los años 50, los afeminados. Baby Martel pues deciden una familia de dinero sacarlo de Ponce, sacarlo de Puerto Rico y lo envían a Nueva York. En Nueva York descubre que es transformista, aquí tenemos a Baby Martel, de Nueva York entonces va a París, donde incursiona en el transformismo en el carrusel y en el Folies Bergère, nada más y nada menos. Y de ahí pasa a la orquesta de Tito Puente como bailarina de la orquesta de Tito Puente, Baby Martel. O sea que la familia la quería ocultar en los años 50 y sacarla a Nueva York y fue todo lo contrario, fue una explosión pública. Y es un referente importante para Antonio Pantoja, para mucha gente que entrevisté posteriormente. Baby Martel es como una de las figuras originarias o principales de todo este movimiento del transformismo y de la vida gay ya desde los años 50 de la isla. Vamos a continuar. Ya en el 56 yo encontré, y casi me caigo de la silla cuando estaba investigando esto en la hemeroteca, en el archivo, descubro un editorial del periódico El Mundo del año 56 delatando lo que ellos llaman las lacras sociales. Las lacras sociales son de nuevo, los afeminados, que ellos le llaman en el periódico El Mundo, que están transitando, yendo del área rural al área urbana de Puerto Rico sin empleo, y donde consiguen empleo es de empleadas domésticas. Estaban vestidas de mujer, o sea, se vestían, eran mujeres trans, ya en el 56, y vivían su vida como mujeres trans, y servían como empleadas domésticas. Y había muchas, me dice, yo he entrevistado informalmente a Susan Omar y a Adriana Mangual, que son del área de Miramar y de San Juan, y me hablaban que en sus casas ellas tenían en algún momento o veían en casas de otras personas cuando las estaban criando, estas personas trans, y todo el mundo sabía que eran personas trans. Entonces ya aquí yo descubro, porque para mí es una huella de un circuito queer en el año 56, porque como parte de esta denuncia que hace el periódico, dicen que se están congregando en diferentes puntos de San Juan. Menciona específicamente el teatro de la Roosevelt, de la barriada Roosevelt, urbanización Roosevelt, como la conocemos ahora, que se construyó en el año 36. O sea que, y dicen que dan escándalo, como siempre, que son un peligro para los menores de edad. Hemos escuchado eso varias veces. Así que ya en el 56 yo encuentro que hay una huella que se está formando más del circuito queer de Puerto Rico. Vamos a continuar. Segunda etapa de la década de los 60, aquí tenemos el Cotorrito, que abre en la década, en 1960. Nadie está seguro cuándo específicamente abrió el Cotorrito, porque por lo menos que yo sepa, yo no encontré certificado de inscripción en el Departamento de Estado del negocio. Hay algunas versiones encontradas de cuándo es la fecha que abre el Cotorrito. Para mí eso no es importante si abrió en el 1959 o en el 60 o en el 61. Sabemos que es más o menos para esa época, no estamos hablando de 1920, o sea, en 1959, 60, 58, pues vamos a decir que en el 60 abre el Cotorrito por Johnny Rodríguez. Johnny Rodríguez, el hermano del cantante Tito Rodríguez, y Johnny Rodríguez fue el compositor del jingle del Partido Popular, Jalda Arriba del Partido Popular, lo compone Johnny Rodríguez. Y abre un club de transformistas en Santurce. Tuvo varias localizaciones. El 1654 de la avenida Ponce de León se encuentra en diferentes documentos, por lo menos esa dirección está claramente definida. Esto está cerca de lo que hoy en día es el Cobian Plaza, o sea, un lugar bien público, bien abierto, y hay evidencia de Felisa Rincón, visitaba cuando era alcaldesa de San Juan el Cotorrito. Vamos a continuar con la presentación para que vean otras. Ajá, aquí tenemos decían Mr. Patricia, está la mulata es de Harlem. Interesante que el Cotorrito ya en el 60 estaba bien conectado de nuevo con Nueva York, específicamente Harlem, al igual que otros barrios
de la ciudad de Nueva York, y con Cuba y Venezuela. Venían al cotorrito transformistas de todas estas partes. Aquí tenemos otros ejemplos de cotorrito. Aquí vemos a Johnny Rodríguez como parte de este programa, un programa de mano del cotorrito. Paul Osley era el coreógrafo de Nueva York también. Paul Osley, vamos a continuar. En el 65, estamos en la década de los 60, Luis Echegoyen interpreta Cuquita Sabrosura en el show de las 12. Aquí todo el mundo sabe, la gente que es de Puerto Rico, de Nueva York, la importancia del show de las 12 cuando no se estaba criando. Este de nuevo es un personaje transformista que inunda de nuevo la cultura puertorriqueña. Desde el inicio de la televisión de Puerto Rico al día de hoy, nunca ha habido ausencia de personajes transformistas de importancia en nuestra televisión y en nuestra cultura. Continuamos. En el 60, mucha evidencia interesante de denuncia, en este caso de la policía. La policía en el verano del 61 le pide a la Fortaleza documentar el problema del homosexualismo en Puerto Rico, entre comillas. El secretario de Salud le contesta a la policía, era Guillermo Arbona, que el homosexualismo es una enfermedad mental, como otra cualquiera, en este caso una enfermedad mental, y que los psiquiatras tienen que atendernos a nosotros, la gente queer, la gente gay. Esto sale en El Mundo en el 8 de junio del 61, pero ya se va viendo que hay una cultura queer en la calle, que la policía se preocupa porque se está empezando a ver que hay un movimiento distinto al tradicional, ¿no? En las zonas urbanas, en la zona urbana de Puerto Rico. Luego, en el 62, la policía de nuevo pide, un año después, sacar un proyecto de ley para declarar estorbos públicos. Ustedes saben que los edificios en deterioro se declaran estorbos públicos, pues pide la policía declarar estorbos públicos a los homosexuales para que se los lleven de circulación y prohibir que salgamos a la calle, que la gente gay no podamos salir a la calle, sino que tengamos que estar o en la casa o en la cárcel. Eso fue en el 62. Y en el 68, Ángela Luisa Torregrosa dedica su revista al Viejo San Juan, y de las primeras cosas que dice es que el Viejo San Juan en el 68 está lleno de atómicos homosexuales transformistas, y advierte que el Viejo San Juan se va a convertir en el Greenwich Village. Ya había ido a Nueva York, obviamente, y está haciendo una advertencia pública. Continuamos. La tercera etapa va del 70 al 81. Aquí en el 70 vemos la formación de la comunidad de orgullo gay de Puerto Rico. Esto es el 4 de agosto del 74, cuando comienza oficialmente la comunidad de orgullo gay, o la COG, con Rafael Cruet y diferentes mujeres líderes también. Se forman principalmente para oponerse al Código Penal del 74, impulsado por Rafael Hernández Colón cuando era gobernador, y que pertenecía al Opus Dei, como él lo hizo público en el periódico Caribbean Business posteriormente, que él es abiertamente Opus Dei. Aquí tenemos pues una oposición ya de la comunidad gay de Puerto Rico, constituida con una campaña bien fuerte en contra del artículo 103 del 74. Ellos anclan en el 74 su fundación en Stonewall, en Nueva York. Informa que tienen sobre 150 miembros y se reúnen 2 veces al mes. Continuamos. Tienen un programa de radio, se llama La Voz de los Homosexuales. Los domingos tenían por la mañana tenían el programa importante, toda esa presencia mediática en los 70. Continuamos. Logran en el 76 la coalición de orgullo gay, si bien no logran la cancelación del artículo 103, sí logran que se elimine Serafín Sin Fin y Sin Meta, que es un personaje de José Miguel Agrelot en la televisión, un personaje muy conocido, de mofa, de burla de los hombres gay. Continuamos. Eso es un logro de la coalición de orgullo gay. Aquí ven a José Miguel Agrelot de nuevo.
En la década de los 70 y los 80, bien importante la cantidad de barras que hubo. Aquí tengo los ejes principales: Viejo San Juan, Condado, Torrey, Río Piedra, como quiera. Fuera del área metropolitana y fuera de San Juan también había lugares importantes de barra gay, de cultura gay, específicamente el prostíbulo El Limón en Mayagüez. Lo encontré por casualidad en un periódico, Primera Plana. Estaba mal catalogado en la hemeroteca de Puerto Rico, en el San Juan Star. Yo no lo iba a colocar en mi libro, no lo iba a publicar en el libro. No logré sacarlo en la tesis, el prostíbulo El Limón, porque no, había escuchado anécdotas, pero eran contradictorias. La gente no quería hablar porque es un prostíbulo. Había gente, un prostíbulo de varones para varones, en Mayagüez en el 73. Bueno, existía desde mucho antes del 73. En el 73 es que lo cierran. Pero finalmente logré dar con esta primera plana de San Juan Star, donde informa una redada de la policía, y había profesores de la Universidad de Harvard en el Limón. Era completamente internacional el prostíbulo, que es interesantísimo. Continuamos. Aquí ven algunas de las barras que había en el Viejo San Juan. En el Viejo San Juan teníamos sobre 30 barras y negocios exclusivamente gay, queer, incluyendo transformismo, clubes de sexo como el Lions of St. Mark's y el Lions Den. Eran clubes de sexo donde se tenía relaciones sexuales en la barra, fuerte como jamás lo ha vuelto a ver en Puerto Rico desde esta época pre-SIDA de los años 70. Aquí está Tommy's. Continuamos casi todos en el Viejo San Juan, lo que vamos a ver. También este es 250 en la calle San José, The Small World. Continuamos. Main Street, que es un piano bar, cabaret. O sea, había todo tipo en los 70, de negocios queer en el Viejo San Juan, en el condado, incluyendo floristería, incluyendo barras, cabaret, hospedería. Había una hospedería cerca de donde ahora mismo está la compañía de turismo en el Viejo San Juan. Una hospedería que, según algunos relatos, tenía un piso BDSM, de sadomasoquismo, en los años 70 en el Viejo San Juan. Jamás se ha vuelto a ver eso de nuevo en Puerto Rico. Continuamos. Entonces, esta es la cuarta y última etapa. Quizás he ido demasiado rápido, pero la idea es que Celiani tenga oportunidad de compartir también y luego tengamos una conversación. En esta cuarta etapa que yo identifico es cuando llega el SIDA. Sabemos que es el 5 de junio del 81, cuando el CDC pues anuncia que hay un problema. En Puerto Rico hay evidencia de casos de SIDA al menos desde 1978, cuando José Morales, que es infectólogo, el hermano de Jacobo Morales, tiene un paciente joven que muere de una enfermedad inexplicable, un muscle boy de los 70, del 78, joven, precioso, y de pronto se le muere. Y dice: aquí hay algo muy raro, voy a guardar un suero con material genético de este joven para ver qué ocurrió, porque no sé lo que tiene. José Morales, infectólogo, pero pronto va a aparecer la razón de su muerte. Esto fue en el 78. Le hizo la prueba cuando sale en los 80 de HIV y dio positivo para HIV. O sea que en Puerto Rico existía ya desde antes del 81 casos de HIV-Sida en la isla. Continuamos. Anteriormente habíamos visto, pues, los medios en Puerto Rico fueron bien terribles, igual en Nueva York, igual en todo Estados Unidos, presentando el SIDA como este monstruo que se lo estaba comiendo todo. Era la verdad en ese momento dado. Las muertes eran increíbles, el miedo era increíble. Aquí Rubén Ríos Ávila usa el término de neurosis viral, que lo vimos también con el COVID, sobre todo al principio del COVID, que no se sabía cómo se contagiaba. La gente estaba lavando, uno traía una cosa del supermercado y lo lavaba con jabón antes de todo. O sea, había una neurosis viral también, lo acabamos de pasar con el COVID. Aquí, pues,
era terrible, sobre todo en la comunidad gay masculina y también lésbica en menor escala, pero también lo hubo. Entonces, pues hubo muchas campañas de la comunidad, como esta que vemos aquí. El AIDS no se contrae así por darse la mano, por usar un inodoro, por comer en un restaurante, porque la gente literalmente pensaba que se contagiaba y los medios lo comunicaban, que por las lágrimas se podía contagiar. Si tenía una persona llorando al lado tuyo positiva, te podía pegar el HIV por las lágrimas a ese nivel, por el sudor. O sea, que había un terror, sobre todo en los años 80, que causa el cierre de montones de barras, todas estas barras que hemos visto en los 70, que se fortalecen, comienzan en los 50, en los 60 se toman más fuerza y la cúspide es en los 70. En los 80 comienzan a cerrarse en parte por orden del Departamento de Salud y del Estado, sobre todo las saunas. Continuamos. No se ve bien, pero yo sé lo que hay ahí, que es la parte de la campaña de ACT UP en Puerto Rico. No es la única organización de SIDA que hubo en la isla, estaba también Fundación SIDA, y hubo otras campañas y otras organizaciones. El colectivo de lesbianas feministas también tuvo mucho trabajo para educar sobre el SIDA en las mujeres. Fundación SIDA ya en el 83, Fundación SIDA en Puerto Rico estaba trabajando. Así que continuamos. Vamos a ver si se puede ver la próxima. No, ahí se quedó pero ya estamos casi exactos. Ah, ok, perfecto. Aquí tenemos el colectivo de lesbianas feministas. Yo creo que ese es el final. Vamos a ver si hay algo más. Creo que ya ahí llegamos. Bueno, entonces, exacto, el libro cubre también a Ángel Colón Maldonado, que le dicen el ángel de los solteros. Para colmo, en los 80, como si no tuviésemos suficiente con el SIDA, tenemos uno de los asesinos en serie, de los serial killers más prolíficos de todo Estados Unidos en Puerto Rico, matando gente gay, hombres gay sobre todo. Y esto pues, está en la investigación. Concluyo con la parada LGBT de Puerto Rico, que comienza en el año 91, es el primer año que se hace, el 23 de junio del 91, en parte gracias a las organizaciones de base comunitaria como Fundación SIDA, ACT UP. Christina Hayworth, una mujer trans activista que luchó muchos años porque la parada o la marcha gay se hiciera en la isla. En gran parte fue un logro de ella también. Y ya con la parada, pues se comienza a retomar la ciudad en los 90, y a ver, pues se empieza de nuevo a recuperar un poco lo que había en los 70 y los 80, antes de los impactos del SIDA tan devastadores en San Juan y en la cultura urbana gay. Pues voy a terminar aquí para dar la oportunidad entonces a mi compañera Celia. Gracias. Hola. Gracias, Javier, por ese súper resumen. Ahí estaba yo tomando un montón de notas, porque me acuerda mucho material que hay en el libro. Voy a ir bastante rapidito para que tengamos ese tiempo para poder discutir con la corilla que está acá. Para que la gente sepa, mi presentación está en inglés. Y yo voy a hablar también en inglés. Bueno, voy a hablar en español, voy a compartir pantalla. Ok. Disculpen por aquí en lo que arreglo esto. Ok, present. Ok. Ok, ¿se ve bien? Ok. Bueno, pues mi nombre es Celiani Rivera Velázquez, soy Research Associate ahora mismo en el Center for Puerto Rican Studies en Hunter College, y le doy muchas gracias a Clemente Soto Vélez y a Centro por haber coordinado esta conversa de Borinix. Yo voy a compartir el flow
de lo que voy a estar diciendo, voy a hablar un poco del contexto contemporáneo y una prioridad que quiero dejar bien clara, porque a pesar de que voy a hablar de muchos espacios bellos que se están gestando desde la cultura, la cosa no es color de rosa. También voy a compartir solamente 3 espacios o venues, entre muchos que hay o varios que hay, nada más voy a compartir algunos espacios. También voy a hablar un poco de los espacios que se crean de manera efímera y también espacios que proveen servicios LGBTQ, y también al final voy a hacer unos pequeños shout outs o llamar la atención a algunas iniciativas que están sucediendo actualmente, y voy a acabar compartiendo la información de contacto por si acaso se quieren comunicar para seguir la conversación más adelante. En Puerto Rico, en los últimos 2 años, han muerto aproximadamente 12 personas de la comunidad LGBTQIA+, en su mayoría personas trans. Y todo esto nos indica que hace falta urgentemente en Puerto Rico que se sigan creando espacios para la comunidad LGBTQ y queer. Hace falta todo tipo de espacio, pero específicamente hacen falta espacios para seguir fomentando el arte y la cultura que desarrollamos desde nuestras comunidades LGBTQIA+. Voy a ir un poquito más lento para la interpretación. Si somos tan capaces de hacer tanto con tan poco, imagínense si nuestro movimiento tuviese el caudal de recursos que nos hace falta para realmente cambiarlo todo. Así que me voy a mover a uno de los primeros espacios que quisiera resaltar. Este espacio queda en Santurce, en San Juan, el hangar en Santurce. Voy a leerlo en inglés, la descripción. El hangar is a grassroots collective that makes events that create solidarity economies through a series of carefully curated queer markets, parties, and programs for social justice-minded communities. Vuelvo a hablar en español. El hangar comenzó en el 2017 y se ha mantenido bastante activo desde ese entonces. En tiempos de pandemia hubo varios asuntos y obviamente la pandemia, y se ha obviamente modificado cómo se utiliza el espacio de una manera más intermitente. Sin embargo, es un espacio súper central para nuestras comunidades. Yo en algún punto, cuando estaba viviendo en Puerto Rico, verifiqué como que, wow, todos mis hangueos han sido en el hangar, en los últimos, desde que empezó el hangar. Así que es un espacio que he frecuentado actualmente por la comunidad LGBTQ y aliados, ¿no? Y gente de la comunidad del Candul en Santurce. Habiendo dicho eso, es un espacio autogestionado que continuamente necesita apoyo de becas, apoyo de donaciones, hay una cocinita, y es un espacio que se siente profundamente rural en un lugar que es profundamente urbano. Así que voy a continuar hablando de, en el 2019 se creó en Manatí la Casa Archivo de Barrioization. Lo voy a leer en inglés. It's a cultural platform for research, cultural enterprising, and for the facilitation of justice projects that support the development and conservation of the historical patrimony, the environment, and of the neighborhoods around. En esta casa archivo de Barrioization, que la corre Rubén Rolando Soya y Carlo André, se han dado varias exhibiciones, 2 de ellas queer y una de ellas feminista y mujerista en el contexto
de que ahí se hizo No Todo es Arcoíris, que fue en el 2019. Fue una exhibición donde artistas queer de todo el archipiélago sometieron su trabajo y se exhibió en ese espacio. Y también más tarde se hizo Rutas y Lazos, que es un recuento de la trayectoria artística de Edrimael, una de las personas que está a cargo del movimiento de la Body Vogue, del cual voy a hablar un poquito más tarde. Me voy a mover a la próxima slide para hablar del tercer espacio que quisiera resaltar, que es en Río Piedras, en San Juan, que es Lover Bar, que se fundó en el 2020. Y lo voy a leer en las palabras en inglés de un artículo que salió en Refinery 29. Se me olvida el nombre de la persona, creo que es Mercedes, verifico el nombre. Me gustó mucho cómo la describió en inglés. It is a place where drag queens and kings could express themselves in any way they want without concerns for traditional beauty standards, something that is not widely accepted at traditional drag venues on the archipiélago. Así que en este lugar que queda en el casco de Río Piedras, en el Paseo de Diego, como dice la descripción, se hacen muchos drag shows donde se fomenta mucho la escena de drag show alternativa en el archipiélago, y también es un restaurante vegetariano o vegano. Entonces uno puede comer allí o puede pedir para llevar, y creo que muchas veces he escuchado a Johnny Jackson describir este espacio como un negocio que pues que es negocio, pero que realmente tiene una conciencia de pagarle más del mínimo, del salario mínimo a sus empleados. En su mayoría los empleados son personas no binarias. También el espacio cuenta con un área vintage de ropa, donde uno puede llevar ropa o dejar ropa. Entonces ahí las personas además constantemente tienen reggaetón. Así que drag, reggaetón, vintage store, vegetarian place, un espacio bien mixto. Y en julio 22 del 2021 fue asediado el espacio por la policía. Llegaron alrededor de 20 agentes de la policía para disque un asunto de permisiología y de verificar que los papeles estuviesen en orden, pero mucha gente pues estamos pues considerando que eso fue un uso excesivo de la fuerza policíaca, más que nada para intimidar y para amedrentar a la libertad de las personas que asisten a este espacio, que en su mayoría son personas de la comunidad LGBTQ. Me muevo entonces a hablar un poco. Disculpen, se me olvidó que tenía que anunciar que iba a salir de ese videíto. Este videíto lo incluyo porque es una de las evidencias mediáticas con las que contamos, que incluye tanto un pedacito del Paseo de Diego en Río Piedras, donde queda el Lover Bar, y una referencia directa a El Hangar en Santurce. Así que también podemos ver las representaciones de El Hangar en Santurce para demostrar su popularidad en videos como el que está haciendo la directora Patti Cruz, que se llamó Pari No Pari, que fue recientemente enseñado como parte del Puerto Rico Queer Film Fest. Así que todo esto es para demostrar que el hangar es importante para las comunidades queer en Puerto Rico, porque ya se ha filtrado hacia cosas que son parte de nuestra cultura popular. Entonces quiero mencionar que sí existen oficinas, y esto no es una lista exhaustiva, por favor,
no estoy diciendo que esta es la única lista ni esta es la única gente, pero existe Waves Ahead, Sage Puerto Rico, que está en el reparto metropolitano y le proveen servicios a la comunidad LGBTQ+, de más de 50 años en adelante. El Centro Ararat tiene un espacio que se llama Clínica Translucent. Yo trabajé ahí y me consta que se hace mucha programación y eventos educativos, particularmente para las comunidades trans, con énfasis en mujeres trans. Existe Transtanamá, que le da servicios de salud y manejo de casos a personas trans. Y no voy a decir mucho del centro comunitario LGBT en la calle Mayagüez de San Juan. Nada, voy a decir que existe. Continúo. También es difícil hacer la gesta cultural LGBT, pero se han identificado espacios, y esto nuevamente no es una lista exhaustiva, tanto en Mayagüez, por ejemplo, está el Taller Libertad, donde se hacen un sinnúmero de eventos bien importantes de la comunidad LGBT. Pública Espacio, por ejemplo, ahí se llevó a cabo la Sexpo este fin de semana pasado. El Cuadrado Gris ha sido la casa para algunos artistas queer de nuestra comunidad, como Noemí Segarra, que hizo su exhibición sobre Piso Proyecto ahí, también Helen Ceballos, que presentó su obra por muchas semanas ahí, Papeles por Cerezas. Recientemente el Refu en Río Piedras, que eso lleva ahí un montón de años, ha estado haciendo paris utilizando el recurso de Tocalale, y ha llegado mucha comunidad queer y LGBTQ a ese espacio. Circuito Queer, por ejemplo, también ha hecho espacios en el Bastión, en el Viejo San Juan, en Arecibo. Hay un lugar que se llama Ágape, que es también un espacio que es una tiendita, una librería, un lugar bastante acogedor. También, ok, dejo que esto pase. Estos que están acá son, le llamé espacios efímeros, y el video que estamos viendo es un video que documenta el Lovers Ball de la Body Vogue que se hizo el año pasado. Para el tiempo de San Valentín, creo que fue. Y esto es también en el Paseo de Diego, en Río Piedras. También está el San Juan Gay Pride, que se celebra anualmente en junio. El Puerto Rico Queer Film Fest, que se celebra anualmente en noviembre. Y está la programación de grupos queer que se da constantemente en diferentes espacios. También está la Parada de Orgullo LGBTQ del Oeste, en El Poblado, en Boquerón, en Cabo Rojo. Así que menciono estos espacios como espacios efímeros porque no están consistentemente, pero cuando son espacios que se destinan para este propósito, la comunidad queer llega y ocupa el espacio. Me muevo un poquito más adelante para dar unos shoutouts para continuar. Quisiera darle un shoutout bien importante al Directorio de Servicios LGBTQ de Puerto Rico, porque ellos tienen una cartografía animada en la que usted puede encontrar servicios LGBTQ alrededor de la isla con proveedores, mayormente proveedores de salud, de diferentes ramas. Y usted puede, por ejemplo, Arecibo, ¿existe alguna persona que trabaje con algún neurocirujano en Arecibo? Entonces usted va al directorio del servicio LGBT de Puerto Rico y puede verificar, si no es en Arecibo, en qué pueblo circundante hay algún médico o médica o médique que haya expresado su interés con trabajar directamente con las comunidades LGBTQ. Así que los mando para allá a que revisen eso. También quiero hacer un shout out de que estamos en Trans Awareness Week y que si ustedes se sienten motivados a hacer esto, que por favor apoyen a personas que están haciendo fundraising para hacer sus transiciones médicas en Puerto Rico. En el próximo slide voy a poner algunos nombres y algunos teléfonos. Si usted está interesado en hacer esto, se lo estoy anunciando para que le saque un screenshot o una foto. Estos materiales que les estoy enseñando ahora los compuso Casa Cuna Editorial.
Y también les recomiendo que les sigan a ellos, Casa Cuna Editorial, y ahí tienen la información de que Orky, nuestro compañero Row, Kelly Daniel y Nico están haciendo sus transiciones, y si usted quiere apoyar a estas personas, particularmente en esta semana de Trans Awareness Week, es un buen momento. También Casa Cuna hizo un pequeño highlight de algunas organizaciones trans que están haciendo una programación increíble, que usted también debería estar siguiendo: a Spicy Nipples, a Editorial Casa Cuna, a la Casita Body Queer, que es nueva, de reciente formación. Y finalmente, les quiero dejar con la información de contacto del grupo que dirigimos tanto Heriberto Ramírez como yo en Puerto Rico, llamado Circuito Queer. Me parecía cómico cada vez que Javier mencionaba: se crea el Circuito Queer, se crea el Circuito Queer, y yo, por ahí fue entonces que nos vamos, ¿verdad? Con el Circuito Queer. Así que les doy nuestro website y nuestra información para que nos encuentren nuestra gesta, tanto en Facebook como en Insta. Y a mí también, cualquier pregunta sobre esta presentación me pueden conseguir en mi email de Hunter, y también ahí le puse mi información de contacto en las redes. Y con esto concluyo, porque estoy ansiosa de escuchar lo que la gente quisiera comentar. Y voy a dejar de compartir pantalla para entonces abrir una discusión más grandecita. Gracias por escuchar. Bien, muchísimas gracias Eliane y Javier por estas dos presentaciones. Entonces vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas de personas que estén asistiendo al webinar. Bueno, una conversación un poco. Por favor, les invitamos a usar en el menú de opciones la sección de preguntas y respuestas. Igual pueden ponernos comentarios sobre la presentación, decir lo mucho que les gustó, o si no les gustó también lo pueden decir. Bueno, en lo que surge una pregunta, quería hacer un comentario, además de agradecer la presentación de los dos. Eh, hace poco estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo sobre cómo ahora los movimientos sexuales realmente están teniendo un retorno, ¿no? A tener una presencia de las identidades sexuales, y de el placer vuelve a ser parte de la conversación. Y decía que hubo una generación, en este caso la generación de todos los que nos criamos en los 80, ¿verdad? Eh, que fuimos bombardeados con la criminalización del placer y la criminalización del sexo, ¿verdad? Entonces, vemos en estos jóvenes que están creando espacios alternativos recientemente, cómo el placer está regresando a formar parte central, la apropiación de nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, de nuestras identidades que están en más revolución de lo que nunca han estado, tal vez, o tal vez regresan a aquel momento pre-SIDA que Javier estaba hablando, ¿verdad? Entonces quería como ver si podíamos reflexionar un poquito desde ese tema, y luego de eso pues tenemos una pregunta por aquí. Bueno, yo estoy súper de acuerdo contigo, Ángel Antonio, de que el goce, el placer, y yo lo pondría hasta de una manera más política, la noción de la liberación sexual en el sentido pleno se ha hecho parte de la política y la protesta. Eso pues lo vemos solidificado, ¿no? Con el acto de hacer un perreo combativo en las escalinatas de la catedral durante el tiempo de Ricky Renuncia. Para mí que eso fue el principio del fin, de una manera más reciente, porque de ahí yo pienso que sí, las comunidades LGBTQ
LGBTQ actuales que están dándola toda en la calle se dieron cuenta realmente de que sí podemos usar nuestras cuerpos de una manera política, y eso para mí activó un montón de cosas más que han pasado, que, como la Body Vogue, por ejemplo, y otros espacios también donde, por ejemplo, se están dando, hay una cosa que se llama el taller de las perras o el gym de las perras, que también es una corilla de personas queer. Si alguien en la audiencia sabe el título correcto, por favor, me lo avisa. Pero me gustaría escuchar también la perspectiva de Javier, de si estamos regresando un poco a ese pre-HIV and AIDS era, desde tu perspectiva. ¿Qué tú crees, Javier? Yo no sé qué pensar, estoy pensando aquí en voz alta, porque tenemos el COVID y todo se detuvo hace casi ya 2 años con la pandemia, que la gente pues se separó de nuevo de los espacios públicos literalmente. Antes de eso, sí vi un auge en el cruising público, el cruceo, el cruising, mucho antes de la pandemia. Lo vi en Puerto Rico, lo vi en Nueva York, sobre todo de los varones. Esa apropiación masculina del espacio público estaba regresando. No vi desde el punto de vista femenino y queer, desde el punto de vista sexual, ¿no? Hablando de cruising y de meter mano y de tener sexo en lugares públicos. O sea, eso lo vi regresar en Nueva York y en Puerto Rico, en San Juan, antes de la pandemia. Interesantemente, después de Grindr y de los apps que separaron de nuevo los cuerpos de las personas, porque mucho sexo y el placer se estaba teniendo mediado por la virtualidad de los apps. Que eso era hasta cierto punto triste, pero podía ser intenso también. Era una otra forma de experimentar las relaciones sexuales, de disfrutar las cuerpas o el cuerpo virtualmente. Se regresó a eso según mi punto de vista, con el COVID, porque no había otro remedio, porque no se sabía lo que estaba pasando. Y yo viví COVID tanto en Nueva York como en San Juan. O sea, que sí, no he visto que regrese como yo investigué que estaba en los años 70 y como la gente que vivió en los años 70 lo vivieron, pre-SIDA. Pero sí coincido que antes del COVID hubo un intento como de retorno a esa experimentación con el poliamor también, que en el 70 se daba mucho, en los 60 también se daba mucho el poliamor. En los 80 pues se detuvo por la pandemia del SIDA. En el 90 y los 2000 se atravesó bastante por la efervescencia de los apps, sobre todo en nuestros países como Puerto Rico, Estados Unidos. Así que es interesante, es interesante. Vamos a ver qué pasa ahora con las vacunas, una vez la gente está vacunada, si la gente regresa de nuevo o retoma ese ciclo que estaba resurgiendo. Otra de las preguntas que tenemos es de Luis Aponte Paredes. Luis tiene dos preguntas, por lo menos dos que veo aquí en el chat. Una de ellas tenía que ver con las intersecciones de clase, qué papel o qué rol juegan, ¿verdad?, dentro de esta dinámica. Y la segunda es el asunto de la migración hacia Estados Unidos, cómo eso ha afectado la vida pública LGBT en el caso de Puerto Rico. Esas son preguntas de Luis Aponte Paredes. Nada más y nada menos. Yo quisiera responder un poquito a la de clase. No sé si quisieras tomar la de la diáspora, Javier, un poco. Yo entiendo que la mayoría de las personas que están liderando estos movimientos están bastante en la quilla, como decimos nosotros. Y el concepto de autogestión, colaboración, no, o sea, de intercambiar cosas es clave. Por ejemplo, uno de los espacios que yo mencioné, el hangar, hace constantemente mercados queer. Esos son mercados queer que priorizan artistas
artistas y personas que son gestores de materiales y arte queer, sobre todas las otras personas, y lo hacen sin cobrar ni un centavo porque la gente tenga una mesa ahí para vender sus materiales. Lo hacen sin permisiología que valga en muchas de las ocasiones. El último Pride que se hizo en 2021, el hangar también fue una de las personas que estaba liderando ese Pride y dijeron, nosotros no vamos para el San Juan Pride, no se crean que este año nos van a tener allí, vamos a hacerlo de nosotros en el barrio El Gandul y vamos a traer a las putas a bailar en street poles. Entonces, hay muchas cosas que están dándole la cara y un poco rechazando hasta los propios espacios que en otras ocasiones hemos utilizado, pero ahora mismo estamos diciendo, en verdad es que no me representa. Yo no quiero ir para San Juan Pride a escuchar a las dragas que hacen fun, que se están burlando de la gente no binaria y que no respetan a la gente no binaria. Vamos a tener un espacio para las personas no binarias y para las personas que son trabajadores sexuales y para las personas que están haciendo otro tipo de gestas en otros espacios. Así que, nada, eso es una pequeña reflexión. No sé si quieres tomar la otra, Javier. No, pensando que el tema de clase pues lo atraviesa todo, desde de la época de los 90, cuando resurge luego del SIDA, barras como Eros, Crash, que era para personas de clase media, y el movimiento gay, político gay, muchos movimientos de izquierda, curiosamente, en el medioambiental en el que yo laboro día a día, el queer gay también, son casi siempre estos movimientos de organización política habían sido de clase media y media alta. Para tu ir yo me acuerdo de Crash, cuando cuando iba a esa discoteca, un trago costaba $6 en el año 95. O sea, que era caro, eran lugares caros, y había que pagar la entrada, había que pagar los tragos. La gente más pobre como yo, pues uno iba a Yajaira, por ejemplo, que estaba al lado de Crash, y por $1 uno puede tomarse el trago versus $6, era 6 veces más caro Crash. O sea que yo creo que ha habido unos circuitos en términos de clase social donde hay una gran precariedad económica, porque Puerto Rico es un país bien pobre, que no nos damos cuenta muchas veces, no lo queremos reconocer. El índice de pobreza en Puerto Rico es de más de un 40% cuando se compara con los Estados Unidos continental. Entonces, aquí estaba, por ejemplo, el Danubio Azul, que también era una barra de prostitutas trans en los años 80 y 90, y sigue habiendo esos circuitos todavía. Lo veo aquí, yo vivo en la parada 15 de Santurce. O sea que el tema de clase es interesante, sobre todo para las comunidades gay, queer, de las áreas urbanas. Vemos que los barrios más aburguesados en Nueva York, el Village, en el Village es imposible comprar un apartamento, empiezan ya $1 millón. Los alquileres en el Village en Nueva York empiezan en $4,000, $5,000. O sea que los niveles de aburguesamiento en las áreas gay en Puerto Rico sigue siendo pues el Condado, el Viejo San Juan, algunas áreas de Santurce. O sea que el acceso a esos lugares en el otra cara de la moneda, o sea que hay una diversidad de circuitos que se mueven en distintas clases sociales. Yo creo que lo que tú mencionas del body vogue y todo esto es bien interesante, tiene más filo de lo que había antes, está como más organizado, y tiene toda esa garra política. Me olvidé la pregunta de Luis sobre la diáspora. Bueno, que ha habido una diáspora, cientos de miles de personas se han ido de Puerto Rico, pero ese movimiento pendular existe en la isla, como lo sabemos, todo el siglo XX, y ahora lo que va en las pasadas, desde la crisis del 2008, pues hemos perdido mucha población en Puerto Rico. De un momento dado estuvimos en 3.6, 3.7 millones, ahora creo que estamos en 3.2 millones, o sea que hemos perdido población. Curiosamente hay gente que está regresando también, mucha juventud que está regresando. Se han movido los lugares de la diáspora,
como la Florida, todos estos lugares nuevos que ya no es Chicago, Nueva York. Ahora en Florida se están abriendo muchos, existen hace años ya unos circuitos gay bien interesantes que transitan en San Juan, Orlando, Fort Lauderdale, van a Nueva York. O sea que hay unos tránsitos interesantes queer eh, entre diferentes lugares de Estados Unidos y América Latina también. Bueno, lamentablemente no vamos a tener mucho más tiempo para continuar la conversación con otras preguntas. Se quedaron algunas preguntas en el tintero. Muchas de ellas oscilan entre petición de información sobre organizaciones tal vez cisgénero que trabajen en partnership con organizaciones LGBT. Otras de ellas tienen que ver con personas ya de la tercera edad, que, cuál es la relación que tenemos con ella, y algunas de las otras preguntas, pues pidiendo información básicamente relacionada con recursos de distintos tipos en otras áreas de Puerto Rico que no necesariamente sean San Juan, ¿verdad? Pero invitamos a todos los asistentes a seguir en comunicación. Esto es un tema que en una hora, pues, Javier y Celia han hecho un ejercicio básicamente de condensar ahí muchísima información. Gracias por asistir en el panel de hoy. Gracias, Javier. Gracias, Celiani. Les invitamos a que el próximo martes y el martes siguiente seguimos con esta serie de conversaciones de Borimix desde aquí, desde la Afternoon Tertulia de Centro. La próxima va a estar a cargo de la Oficina de Conservación Histórica Estatal, Chipo, y vamos a estar hablando sobre los registros de lugares históricos en Viejo San Juan, pero más allá de la muralla. Vamos a hablar un poco también de Puerta de Tierra e incidentalmente vamos a hablar sobre la Perla también, ¿verdad? San Juan, vamos a celebrarlo más allá del Viejo San Juan. Y vamos a cerrar ese ciclo de conversaciones con una conversación entre arquitecto e historiador Aníbal Sepúlveda, en conversación con Moncho López sobre lo que es la tesis de Aníbal de la tercera fundación de San Juan, que los invitamos a que participen para que vean cuál es esa tesis de esa tercera fundación de San Juan. Por nuestra parte, muchísimas gracias por haber participado hoy en este panel. A nombre de Yarimar Bonilla, nuestra directora interina, y de todo el equipo de Centro, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.